ahí escondido. Y el tercer secreto que yo encuentro es lo que me gusta, cómo Dios le dice a la nación de Israel: y cuando caigan los muros, van a entrar derechos y hacia adelante. Para mí ese es el tercer secreto, la perseverancia. La perseverancia te lleva hacia adelante, ¿o no? ¿O te lleva hacia atrás? Insistir en algo, insistir en algo, insistir en algo hasta lograrlo. No desistir, ay, es que ya me cansé, ay, es que no me gusta. Tienes que insistir. El Señor Jesús da una enseñanza y dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Si tú eres fiel en lo poco, eres insistente en lo poco, perseveras en lo poco, llega un momento para nuestra. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Cuál es tu capacidad? En eso persevera. Persevera en lo que sabes hacer. Persevera en lo que puedes hacer. Yo no sé cantar. Yo no podría grabar un CD de alabanzas y decir: voy a grabar mi CD de alabanzas. Nadie lo va a comprar. Pero sí sé enseñar. Puedo escribir. Los estudios que le doy, ahora ya las predicaciones las estoy escribiendo igual con un folleto, y las voy a ir guardando y las voy a tener ahí, porque yo sé que esta es una habilidad que yo tengo, es un don que yo tengo, y me gusta escribir, y me gusta enseñar, y me gusta explicar lo que encuentro en la palabra de Dios, lo que a mí me es revelado, me gusta explicarlo, y ese es mi don. Entonces sí puedo grabar una enseñanza, sí puedo grabar un audio, sí puedo escribir un libro, sí puedo escribir, porque ese es mi don, es algo que yo puedo hacer. Pegar un muro, porque parecería arquitectura moderna, todo deforme, y nada se podría construir ahí, pero no puedo hacer eso, no lo sé hacer. Es más, no sé hacer una mezcla, no sé cuánto lleva de arena y cuánto lleva de cemento, no sé hacerlo, y he estado muchas veces y he preguntado muchas veces, pero no se me queda. Una vez hice una mezcla, en una casa donde vivíamos se metía el agua, y le digo: pues, ¿sabes qué? Voy a poner la puerta, voy a poner unos tabiques, para que no se meta el agua. En la casa grandota allá de la Independencia, ahí nos inundamos 2 veces porque el agua se metía. Entonces dije: no, le voy a poner un muro ahí, 2 tabiques pegados para que no entre el agua. Y pregunté cómo hacer la mezcla para pegar tabique. Me dieron la receta, la anoté. Llegué a la casa y se me olvidó, perdí el papel. Dije: bueno, me dijeron 2 veces. Pegué los tabiques, terminé de pegarlos al otro día, no, pero como 2 días después, ya había secado la mezcla, ya estaba duro. ¿Y qué pasa? Que a ver, está duro, pum, una patadita y salió a volar los tabiques. Dije: no sirvió de nada. Tuve que decirle a alguien: ¿sabes qué? Hazme la mezcla, yo los voy a pegar, pero tú hazme la mezcla. Y ya me hicieron la mezcla, y ya fui y los pegué, y ya los tabiques siguen ahí en esa casa. Yo creo que ahí están todavía, porque quedaron bien sólidos, bien firmes. No lo sé hacer, no sé cuál es mi don, pero lo que sí sé es que en lo que yo sé hacer, puedo yo perseverar. Tengo que perseverar en lo que sé hacer. En lo que tú sabes hacer, tienes que perseverar. Tienes que insistir. ¿Cómo? Derecho y hacia adelante. Esa parte a mí me gusta, porque Dios les está diciendo: no están vencidos, no están derrotados, no entren así, no están cabizbajos, no están cansados. Entren firmes, entren derechos y hacia adelante, perseveren hasta conquistar lo que es suyo. Tienen que tomar lo que es suyo. Una vez que caen los muros, una vez que se han derribado los muros, tenemos que perseverar hasta conseguir nuestra bendición. A veces la bendición está delante de nosotros y nos: ay, es que ya me cansé, ay, ahorita, aquí va a estar, al cabo es mi bendición, y ya no persevero. Y ya cuando volteo ya no está. Digo: ay, mi bendición, ¿dónde está? Simplemente no perseveramos. Tenemos que perseverar, tenemos que insistir, tenemos que saber
qué es lo que nos toca, qué es lo que podemos hacer, en qué tenemos que ser hábiles y diestros. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, ¿cómo tenemos que perseverar? Derechos y hacia adelante. ¿Cómo perseveramos? Derechos y hacia adelante. Así es nuestra perseverancia. Tenemos que insistir. Entonces vamos a ir hacia adelante. Amén. En Lucas, ¿qué les dije? 9, gracias. Vamos a leer aquí no es, con razón. Espérenme. Ya, aquí está. Dice el versículo 21 en adelante. El Señor Jesús les acaba de preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice, no, bueno, los discípulos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, que eres un maestro. Y le dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y le dice a los discípulos, no se lo digan a nadie. Versículo 21 dice, pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Los domingos en la iglesia, los martes en la reunión. ¿No cuándo? Cada día. Todos los días. ¿Cuánto tienes que esforzarte? ¿Cuánto tienes que tomar tu cruz? Todos los días. Ahora, tomar tu cruz no es padecer por la gente que te rodea. Ay, mi cruz son los hijos. Ay, mi cruz es la suegra. No, esa no es tu cruz. Tu cruz es lo que tú tienes que hacer para Dios. Yo les he enseñado que la cruz que cargó nuestro Señor Jesucristo fue su obediencia. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue su cruz. No porque fuera un martirio, sino porque era el modo de alcanzar su éxito. Era el modo de cumplir su propósito. ¿Cuál es tu cruz? Tu obediencia para cumplir tu propósito. ¿Cuándo la tienes que tomar? Todos los días. Esto es perseverancia. La perseverancia es lo que te va a ayudar o lo que te va a permitir alcanzar tu propósito. Tu propósito no es trabajar todos los días para pagar las cuentas que tienes que pagar en tu casa. Tu propósito no es ir y hacer todas las cosas que tienes que hacer en tu trabajo para traer el sustento a tu hogar, o estar peleando con tu esposa o con tu esposo, o venir a la iglesia. Ese no es tu propósito. Tu propósito va más allá. Tu propósito es una orden de parte de Dios acerca de lo que tienes que hacer en esta tierra. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de nuestra existencia. Hay una razón por la que tú naciste. Hay una razón por la que tú veniste. Quizás tú seas el que le va a predicar al próximo Billy Graham, o al próximo Benny Hinn, o al próximo Morris Cerullo. Quizás tú seas la voz que va a evangelizar a esa persona. Quizás tu propósito sea ser un gran empresario que tenga lo suficientemente económicamente para poder llevar Biblias o llevar folletos o financiar un ministerio para que pueda alcanzar a miles en su lugar o en su ciudad. Tienes que entender cuál es tu propósito. Pero tu cruz no es el sufrimiento. Mucha gente piensa que cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, tome su cruz, sufra y sígame. El Señor Jesús sufrió la cruz, pero no fue vencido por la cruz. ¿Sí me explico? Si tú tienes que cumplir y perseverar cada día por alcanzar tu propósito, quizás tu propósito o tu esfuerzo de todos los días parezca un sufrimiento. Parezca que tienes que hacer mucho. Parece que tienes que desgastar la vida en alcanzar tu propósito, pero al final
después de cumplir con esa cruz y cumplir con esa obediencia y alcanzar tu propósito, tu victoria será mayor que la cruz. Eso fue lo que le pasó a Jesús. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús miró más allá de la cruz, en la gloria que vendría después de la cruz. Nosotros tenemos que ver que nuestra obediencia, que nuestro cumplimiento hacia nuestro propósito, como le dijo Josué, cómo le dice Dios a Josué que tiene que entrar el pueblo, derecho y adelante. Cumplir tu propósito puede que sea un sufrimiento ahora. A lo mejor tú piensas, es que esto de perseverar, es que esto de mantenerse en el Señor, es que esto de creer, de buscar a Dios, es pesado, es difícil, estoy sufriendo. Pero tienes que entender que tu propósito va más allá del sufrimiento. No es el sufrimiento el propósito. Dios no quiere que tú sufras para que creas que por sufrir ya cumpliste. Quien sufrió fue Jesús. Y su sacrificio es más que suficiente. Cuando habla de tomar tu cruz, habla de tu obediencia. Habla de creerle a Dios, de cumplir tu llamado, de alcanzar tu meta. ¿Cómo lo vas a conseguir? Derecho y adelante. Perseverando. En Filipenses capítulo 1, y ya estoy terminando, que se me acabó el tiempo. Filipenses, ahora si me regala otros minutos me sigo. Filipenses capítulo 1. David, muchísimas gracias. Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 27. La perseverancia no es hacia atrás, Perseverar no es hacia atrás. Hace muchos años, en una empresa donde trabajé, decía un ejecutivo, me decía a mí, porque el trabajo era vender, yo tenía que vender los productos de la empresa, y entonces yo no vendía mucho. Y entonces este ejecutivo me sentaba en su oficina, era el directivo de la empresa, era el dueño de la empresa, él era el único que traía carro del año, trajes bonitos, zapatos bonitos, todos los demás teníamos la ilusión de tener ese traje y esos zapatos y ese carro. Pero él me sentaba en su oficina y me decía, Axa, tu éxito no está en lo que hiciste ayer, tu éxito está en lo que hagas hoy, en eso está tu éxito. No es lo que hiciste ayer lo que te va a dar. Poquito, que dice este predicador, la única forma de eternizarnos en la vida es a través de la formación que le damos a los más pequeños, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros hermanos en la fe,
a quienes vienen detrás de nosotros siguiendo nuestros pasos. Es la única forma de eternizarte, de dejar huella en la eternidad. ¿Por qué? Porque la vida de una persona o está en la eternidad con Dios o está en la eternidad en el infierno. Y lo que tú hagas por esa persona, o haces que esa persona esté en la eternidad con Dios o está en la eternidad en el infierno. Lo que hagamos con nuestros hijos, con nuestros discípulos, con la gente que nos sigue, ¿lo hacemos para que estén en la eternidad con Dios o lo hacemos para que estén en una eternidad en el infierno? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo le dice a los filipenses: ustedes se tienen que ocupar de una cosa, de esforzarse constantemente, porque van a tener oposición. Va a haber gente que se oponga a ustedes, va a haber circunstancias que se opongan a ustedes, va a haber muros que se levanten que les impidan avanzar a ustedes. Pero ustedes tienen que perseverar, tienen que continuar, tienen que estar firmes en Dios, tienen que estar firmes en Jesús para poder continuar hacia adelante. La perseverancia, hermano, no es en tus propias fuerzas. Si tú te levantas en la mañana y dices: ay, hoy no quiero trabajar, hay una razón por la que sales a trabajar. Hay una razón por la que sales y cumples. Quizás sea tu familia, tus necesidades, tus cuentas por pagar. Pero hay una motivación, hay algo que te impulsa a seguir haciéndolo, a seguir saliendo a trabajar. Hay una razón. El asunto es que nosotros buscamos la motivación externa, cuando la motivación debe ser interna. Buscamos razones externas para hacer lo que tenemos que hacer. Como cuando la casa está hecha un reguero y te avisan que va a venir un familiar importante, que va a llegar la suegra y te va a decir: va a venir tu suegra, y entonces haces aseo hasta sacas al gato, lo llevas a bañar para que esté limpio cuando llegue la suegra. Es una motivación externa. Tiene que venir alguien para poner orden en la casa. Tienes que tener visitas para poner orden en la casa, cuando no tiene que ser así. Debería de haber orden en la casa, porque si tienes orden en la casa, tienes orden en tu vida. Y tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el aspecto en el que vivimos, la manera en cómo centralizamos las razones por las que hacemos las cosas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Yo hoy lo que hago, lo hago por alcanzar mi propósito. Yo tengo un propósito, yo tengo que llegar a él, tengo que cumplirlo. Estoy camino y cada vez me acerco más. He buscado derribar los muros que rodean mi propósito para alcanzar mi bendición, pero tengo que esforzarme cada día. Usted también tiene que esforzarse cada día. Y por último, Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Poquito más adelante donde estábamos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya está? Dice, versículo 16: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. No dice ten cuidado del vecino, ten cuidado del hermano de al lado, ten cuidado del pastor, ten cuidado de los hipócritas, ten cuidado de la gente que no cree. No dice ten cuidado del diablo. Dice ten cuidado de ti mismo. Uno de los más grandes obstáculos que nosotros tenemos somos nosotros. Hace poco veía la publicación de un hermano en su perfil de Facebook, que se tomaba una foto él frente al espejo y ponía: la persona que tienes que vencer es la que está frente a ti. Y estaba frente al espejo, o sea, no era alguien más, sino era él mismo. Una de las cosas que nosotros tenemos por las que no perseveramos es por nosotros mismos.
Si usted me dice, es que pastor, yo no tengo dinero, por eso no persevero. Es que yo no tengo un buen empleo, por eso no persevero. Es que yo no vengo de una buena familia, por eso no persevero. Yo le podría platicar muchas historias, muchos testimonios de gente que ha logrado salir a pesar de su condición. Que a pesar de la condición en la que vivió, que tuvo padres alcohólicos, padres divorciados, que lo abandonaron, que fue un niño de la calle, que vivió miserablemente, y puedo contarles muchas historias de gente que ha logrado salir. Quizás usted sea una de esas personas que a pesar de las circunstancias ha logrado salir. El asunto es que nos hemos conformado. Hemos creído que ya lo que logramos es suficiente. No, hermano, tenemos que ir más hacia adelante. Y no es un asunto de codicia o de avaricia y de decir yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Si tú tienes un corazón íntegro, como lo dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza de la palabra. Porque si tú tienes cuidado de ti mismo, es decir, que tú eres la primera persona que tienes que superar, porque a veces miramos al del frente y si ya trae un carro más nuevo, yo quiero un carro más nuevo que ese. Porque tengo que superar al de enfrente. Pero si te superas a ti mismo, si entiendes que tú eres la persona a superar, no el de enfrente, vas a darte cuenta que lo que sigue es cuidar de lo que crees. Venía escuchando en la radio una persona que ha tenido mucho éxito financieramente, es un conferencista y que enseña acerca de la prosperidad. No es cristiano, por supuesto, pero usa los principios bíblicos para enseñar acerca de la prosperidad, de la abundancia. Y decía esta persona, cuenta su testimonio, que él era una persona pobre y hace un chiste y dice, cuando éramos pobres pasaba el camión de la basura y le decía a mi mamá, ahí viene el de la basura, y mi mamá me decía, sí, pídele que te deje 2 botes, por favor. O sea, eran tan pobres que ellos necesitaban de otros para poder salir, y él se superó. Y él decía, este hombre decía, que uno de los problemas que tiene la gente es que no cree que merezca algo mejor. Y nosotros pensamos que la bendición de Dios, como ya no llegó, pues decimos, no, pues ya no llegó. Es que era la voluntad de Dios que yo no prosperara. Es que era la voluntad de Dios que yo no fuera mejor, que no tuviera una mejor condición de vida, que mi matrimonio no fuera restaurado, que mi vida no fuera sanada, que mi casa no fuera bendecida. Dios no tenía eso para mí. Así es que como no era para mí, pues era la voluntad de Dios. Como no lo alcancé, como no lo logré, como no llegué a ello, pues era la voluntad de Dios. Y eso no es verdad. Dios tiene algo muy bueno para nosotros y quizás sea Satanás quien lo ha rodeado con sus muros para que nosotros no tengamos acceso a ello. Y ahora hemos aprendido 3 cosas que nos van a ayudar a derribar esos muros. Primero, la obediencia. Segundo, el silencio, es decir, no quejarnos. Y tercero, perseverancia. Me gusta lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. Y como un padre a un hijo, un padre siempre espera que los hijos les vaya mejor y que estén mejor que nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mucha gente está esperando que nosotros hagamos la diferencia, está esperando que nosotros seamos diferentes. Porque si tú logras la diferencia, si tú logras salir adelante, ellos sabrán y ellos tendrán la esperanza que ellos también lo pueden lograr. Escuchaba un muchacho que me conoció hace mucho tiempo, lloré por él, le di una palabra profética, me mandó un mensaje, me regaló una Biblia, por cierto, él no llevaba nada de dinero en ese evento que estuvimos, y él yo oré por él, le di una palabra profética y él dijo, yo quiero sellar esta palabra profética que usted me dio y lo único que tengo es una Biblia, recíbala. Y le dije, no, pues es tu Biblia. No, yo tengo otra en la casa. Reciba esta Biblia, yo se la quiero regalar a usted como sello, como testimonio de que la palabra que usted me dio tendrá cumplimiento en mi vida. Yo hoy tengo la Biblia, he regalado muchas Biblias, pero esa Biblia no la regalo. La tenía rayada, ya estaba más o menos gastada, estaba como esta, un poquito más gastada que esta, subrayada, tenía notas de él y él me lo regaló. Y hace poquito me escribió, me mandó un mensaje y me dijo, pastor, le tengo una buena noticia. La palabra que me dio hace 4 años se está cumpliendo ahora. He perseverado en ella, he tenido cuidado de no ser yo el tropiezo para que no se cumpla la palabra. He perseverado en la palabra y ahorita se está cumpliendo. Le voy a invitar próximamente a la inauguración de mi negocio. Quiero que usted venga y ore por mi negocio porque yo sé que habrá bendición si usted ora por ello. Ese testimonio a mí me hace pensar en que lo único que nos hace falta es perseverar. Este muchacho estaba deprimido.
había pensado en suicidarse, no tenía esperanza, lo corrieron de la universidad, sus papás no pudieron darle una mejor condición de vida, y yo no lo conocía, yo no sabía nada de su vida. Y lo único que hice fue orar, recibí una palabra de parte del Señor, se la di, y él la creyó, la tomó, y ahora está sirviendo al Señor en la iglesia en la que está, se está congregando, asiste y está prosperando. Es un empresario ahora. Entonces lo único que hay que hacer es perseverar, ir hacia adelante. Josué le dice al pueblo lo que Dios le dice a Josué: van a entrar derechos y hacia adelante. Van a entrar derechos y hacia adelante. Eso a mí me hace pensar en que no estás vencido. ¿Sabía que cuando nos sentimos derrotados se nos nota en nuestra postura, en nuestra posición? Yo a mis hijos, cuando los veo caminando así todos guangos, todos flojitos, digo: enderézate. Ay, es que ya me cansé. No importa, enderécese. Ponte derecho. Porque el cuerpo refleja la actitud del interior. Cuando nos agachamos, cuando yo he hablado con una hermana, no es de esta congregación, y cada vez que yo hablo con ella, ella agacha la cabeza. Hasta que un día le dije: hermana, ¿y por qué se agacha? ¿Por qué agacha la cabeza? No, es que yo estoy pensando lo que me está diciendo. No, hermana, levante su cabeza. Si hizo algo que le avergüenza, pida perdón. Pero levante su cabeza, que el diablo no le tenga con la cabeza hacia abajo. Enderécese. Ahora, no hablo de que no te agaches, no hablo de eso. Estoy diciendo la postura que presentamos hacia la vida. Por eso Josué le dice al pueblo: van a entrar derechos. Cuando los vieron entrar los de Jericó, yo creo que ay, hasta se ven grandotes. No estaban tan grandotes, de hecho, en la tierra a la que iban había gigantes. Pero cuando ellos entraron derechos, yo creo que hasta los vieron más grandotes. El enemigo sabe que si te dobla la cabeza, que si logra poner su pie, su pata en tu cuello y tiene tu cara al suelo, no te vas a levantar. Por eso tenemos que perseverar y hacia adelante. Amén. Vamos a orar. No me interesa que se ponga de pie. Gracias por estos minutos de más que me regaló. Pero yo creo que hay muros que se tienen que caer. Muros que están delante de ti, que no te permiten ir hacia tu bendición. Muros que se ponen delante de ti, que no te permiten ir hacia adelante, que te impiden avanzar. Haz estas 3 cosas. Obedece al Señor, obedece sus instrucciones. Una orden no se interpreta, una orden se obedece. Y si no te quedó clara la orden que Dios te dio, vuelve a consultarlo, vuelve a buscarle en oración, vuelve a recibir la instrucción. ¿Se acuerdan de Samuel, el profeta, cuando era niño? Estaba durmiendo. Elí, su maestro, el sacerdote, estaba durmiendo. Estaban en la casa del Señor y Dios le habla a Samuel y llama: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta, oyó una voz, no supo quién era, la voz no la distinguió, pensó que era de su maestro, el sacerdote Elí. Así es que va a la habitación de Elí y le dice: ¿me llamaste? Lo despierta. Dice: ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Samuel se vuelve a acostar y Dios le vuelve a hablar: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, se despierta. Otra vez me habló mi maestro y va, corre, busca. Pues el único que había era Elí, no había nadie más. Él nunca había escuchado la voz de Dios, no sabía que era Dios hablándole. Así es que va a donde está Elí y le dice: ¿me llamaste? Y él le dice: no te llamé, pero si te vuelven a hablar, seguramente es el Señor. Dile: heme aquí, aquí estoy. Y entonces Dios le vuelve a hablar y le dice a Samuel, vuelve a decir: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel ya sabe que no es Elí y que es el Señor, y entonces le dice: heme aquí, Señor. Y entonces el Señor le empieza a dar una instrucción muy fuerte. Le empieza a decir: la casa de Elí, el sacerdote Elí, ya no me sirve, ni él ni sus hijos. Sus corazones están lejos de mí, no están consagrándose para mí, no me están sirviendo. Así es que los voy a desechar del sacerdocio y te voy a levantar a ti y a tu casa como el nuevo sacerdocio. Al otro día, cuando amanece, Elí le dice: bueno, ¿y qué pasó? ¿Te volvieron a hablar? Sí, me mandó un mensaje el Señor a mi celular.
Me volvió a hablar. ¿Y qué te dijo? Y Samuel dice, no, es que es una palabra personal. No, ¿qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? Y entonces le suelta la palabra a Elí, y Elí lo único que hace es entristecerse, porque sabía que era verdad. Y entonces Samuel se queda con esa instrucción de parte de Dios y fue obediente hasta su muerte. Caminó sobre esa palabra, se la dio cuando era pequeñito. Dios ha hablado a tu vida en una, en dos, en tres ocasiones, en cuatro ocasiones ha hablado a tu vida y te ha dado instrucciones respecto a lo que tienes que hacer. Sé obediente a esa palabra, porque conforme obedezcas tú la primera instrucción, ¿se imagina si Samuel hubiera dicho, yo no quiero ser sacerdote? O le hubiera dicho a Dios, no, ¿qué pasó? Es mi maestro Elí, ¿cómo le vas a hacer eso? No se vale. Si no hubiera hecho caso Samuel, Dios no le hubiera dado las instrucciones para levantar a Saúl como rey, a David como rey, para declarar palabras proféticas sobre Israel, para declarar palabras proféticas contra los enemigos de Israel, para levantarse como un gran sacerdote en medio de la nación de Israel, que tuvo un propósito y un llamado de